en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Subraya ahí la palabra gozo. Subraya esa palabra, gozo, en el Espíritu Santo. Diga: gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Fíjese lo que el texto nos está diciendo: que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y cuando la Biblia, cuando la Biblia habla aquí el apóstol Pablo, cuando habla de comida y bebida, le está escribiendo a una iglesia que estaba viviendo, que quería jugar ambas partes, que quería seguir viviendo en libertinaje, que quería seguir viviendo una vida de pecado, pero al mismo tiempo una vida de espiritual. Y eso me lleva a recordar, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que antes de que Él venga y que venga el arrebatamiento de la iglesia, dice que muchos estarán comiendo y bebiendo. Dice el Señor Jesús que serían como Sodoma y Gomorra, que estarían comiendo y bebiéndose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Así es que dice, vemos por ejemplo la vida de la situación de Sodoma y Gomorra, que estaban comiendo y bebiendo. Y esto no es que comer y beber sea malo. El comer y beber es una necesidad, pero hay necesidades que se convierten en placeres. Hay necesidades que se convierten en placeres. Así es que lo que Pablo nos está diciendo en esta carta es a evitar, a tener cuidado en lo que nos deleitamos, en lo que nos provoca placer, en lo que pasa más nuestro tiempo. Así es que lo que hoy yo quiero compartir con ustedes es sobre gozo contra el entretenimiento. Así es que en esta mañana yo quiero ser bien específico y quiero hablarles sobre el entretenimiento que quiere sustituir o que intenta sustituir al gozo. Y cuando usted escuche este mensaje, va a decidir por el gozo o por el entretenimiento. ¿Qué va a decidir usted? ¿Gozo o entretenimiento? Y sabe, un autor de un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Este autor dice que el sustituto de Satanás para el gozo del Espíritu Santo es el entretenimiento. Escuche esto: el sustituto de Satanás para el gozo del Espíritu Santo es el entretenimiento. Y mira, hermano, y es que si usted se fija en la actualidad, la mayoría de las personas buscan entretenimiento para desestresarse, para desaburrirse. Buscan entretenimiento para animarse, para motivarse. Y cuando lo que Dios quiere de ti y de mí es que tú y yo caminemos llenos del gozo del Espíritu Santo. Ahora, ¿no se ha fijado, hermano? ¿No se ha dado cuenta cómo en la actualidad muchas personas sufren de depresión? ¿Se ha fijado? ¿Ha notado usted cómo incluso personas cristianas, personas que aman a Dios, hemos escuchado decirles: es que estoy deprimido, es que pasé por un tiempo de depresión?
pasé por momentos bien difíciles de depresión. Y saben, hermanos, Satanás no quiere que tú y yo caminemos en el gozo del Espíritu Santo. Él no quiere. Entonces Él sabe que si tú y yo caminamos en el gozo del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser plena, nuestra vida va a ser dicha, nuestra vida va a ser llena de Dios, nuestra vida va a ser feliz, nuestra vida va a ser próspera, nuestra vida va a ser llena del amor de Dios, porque el gozo del Espíritu Santo está en nosotros. Satanás no quiere eso. Entonces Satanás, como él es un imitador de todo lo que Dios hace, entonces mete un sustituto, mete algo parecido que nos provoque cierta risa, porque el gozo provoca risa, que nos provoque cierto descanso, porque cuando uno ríe, ríe a carcajadas, uno tiene ese momento de risa, hay cierto descanso, cierta libertad. Satanás sabe eso, sabe lo que provoca el gozo. Entonces, él maneja sustitutos. Y el sustituto para el gozo del Espíritu Santo de parte de Satanás es el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, vemos en la actualidad personas que no pueden vivir sin el celular. No tienen, quizás no puedan tener para comida o para ropa o para pagar la luz o para pagar el agua, pero tienen un muy buen celular. Así es que, y bueno, una vez que ya ese celular ya pasa de moda, quieren el nuevo. Y quieren el nuevo, y quieren el nuevo. ¿Por qué? Porque ese pequeño artefacto trae aplicaciones, trae juegos, trae cosas que nos mantienen entretenidos y de cierta manera provoca al ser humano cierta paz. Según la ciencia, dice la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Los que estudian el cerebro. Según la neurociencia dice que, por ejemplo, el celular, específicamente Facebook, provoca en el cerebro dopamina. ¿Qué es la dopamina? Lo que provoca la felicidad, lo que provoca la alegría. Entonces, es por eso que vemos personas que son adictas al celular y al Facebook, porque es lo que expide en el cerebro, esa sustancia que provoca cierta felicidad. Por ejemplo, la televisión con cable, ¿verdad? Y muchos dicen, lo justifican, no, es que allá hay canal, es que ahí está el canal cristiano, por eso lo compro, ¿verdad? Y miran todos los canales menos el canal cristiano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la televisión con cable, y bueno, por ejemplo, ¿qué me dicen de las redes sociales? Facebook, YouTube, y ahí está, ¿no? La persona viendo en YouTube cosas de risa, ahí está viendo cosas que entretienen. Pero ¿qué me dice también de las pláticas vanas? Qué sabroso es hablar de otros, ¿verdad que sí? ¿Alguien dice ouch? Es cierto, es cierto. O sea, nada provoca más. ¿Sabía usted? Vuelvo otra vez, la Biblia lo dice, pero también la ciencia lo dice, que el chisme, el hablar de otros, despierta en el cerebro como la sensación la sensación como de un beso. Entonces es una sensación así, que una sensación bonita, una sensación. Entonces uno habla de otro y ya uno hasta le pone de más, ¿no? Y dijo esto, y no dijo el otro. ¿Por qué? Porque las pláticas vanas son entretenimiento, y el entretenimiento es el sustituto de Satanás para el gozo del Espíritu Santo. Ahora, lo que hoy vamos a meditar en la Escritura es la importancia de que tú y yo caminemos
en el gozo del Espíritu Santo. Abra su Biblia en Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22. ¿Lo tiene? Mas el fruto, fíjese, el fruto. ¿Qué es un fruto? O sea, tú siembras una semilla, nace una planta, un árbol, y ese árbol da un fruto. No da frutos, ¿verdad? Es un fruto. Es un fruto, lo da muchas veces, pero es un solo fruto. O sea, no es que tenemos un árbol y peras, manzanas, naranjas en un solo árbol, ¿no? Es un árbol que da un solo fruto. Bueno, es más el fruto del Espíritu. Nota que Espíritu es con E mayúscula. Entonces esto no se refiere al espíritu humano, no se refiere a tu espíritu, a mi espíritu. No es algo que tú y yo podamos generar. Es algo que lo genera el Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Lo voy a dejar ahí. Hay más, la lista sigue. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Si tú tienes gozo, tienes paz. Si tú tienes amor, tienes gozo y tienes paz. Así es que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fíjense que la palabra gozo quiere decir alegría, deleite, calma. Eso es lo que significa la palabra gozo. Alegría, deleite, calmo. Es decir, que lo que provoca el Espíritu Santo en la vida del creyente es alegría. Aunque haya problemas, aunque haya luchas, aunque haya situaciones difíciles, porque el Espíritu Santo está en mí, voy a estar contento. El Espíritu Santo en la vida del creyente provoca deleite. Quizás no tenga las riquezas, quizás no tenga lo que quisiera, quizás esté limitado en muchas cosas, pero me siento me siento deleitado, porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos ricos no hemos visto que no son felices y tienen todo? Entonces es señal que el dinero no da la felicidad. Pero ¿cuántos hijos de Dios hemos visto llenos de su presencia, que aún con sus limitaciones siempre los vamos a ver deleitosos, siempre los vamos a ver llenos de alegría, porque el Espíritu Santo está en ellos? Así es que el Espíritu Santo produce, el gozo del Espíritu Santo produce calma. Siempre está tranquilo. A pesar de la adversidad, a pesar de la prueba, siempre está tranquilo. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12. Si usted abra su Biblia o prenda su dispositivo, y si no tiene ninguno ni lo otro, bueno, ahí en las pantallas viene la cita. Romanos capítulo 12, verso 12 nos enseña cuatro aspectos que el gozo del Espíritu Santo nos da. Dice la Biblia: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo que el Espíritu Santo nos da provoca alegría en medio de la tristeza. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje. Es lo que provoca el poder el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Alegría en medio de la tristeza. Entonces, por ejemplo, vemos a un Job que se le quitó todo y está enfermo, y su esposa le dice: ya, maldice a Dios y muérete. Y Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Vemos? Por el gozo que provoca, por el gozo que da el Espíritu de Dios. Este pasaje nos muestra calma
en medio del estrés. Y por ejemplo vemos en Hechos capítulo 7 a un Esteban que está ahí postrado y lo tiran ahí, lo golpearon y todos agarran rocas para aventárselas y lo empiezan a roquear. Y ahí, siendo apedreado Esteban, en medio de toda esa tempestad, Esteban dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y entonces Esteban es llevado a la presencia de Dios. Pero Esteban no se fue llorando, sufriendo, se fue contento. ¿Por qué? Por el gozo del Espíritu Santo que estaba en él. Romanos capítulo 12 verso 12 nos muestra el tercer aspecto: ánimo en medio del aburrimiento. Y piénsalo bien, hermano. Considere esto, piense esto. Porque por ejemplo, no he escuchado a nadie que diga: estoy bien aburrido, ¿sabes qué? Voy a orar, voy a platicar con el Señor, para platicar con Él, porque pues no. He escuchado otras cosas, no, estoy bien aburrido, voy a hablarle al pastor a ver qué está haciendo, ¿no? Y le marca: no, pastor, ¿qué está haciendo? ¿Está ocupado? ¿O estaba dormido? O voy con el vecino, o voy con la vecina, o voy a hablar, o voy con el otro hermano, a ver qué está haciendo. Oye, ¿estás ocupado hoy? No, pues sí, más o menos. Es que estoy bien aburrido y pues vine a platicar contigo. Bueno. Pero no he escuchado a nadie que diga: estoy aburrido, voy a platicar con el Señor y voy a permitir que su gozo me llene. No, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo provoca ánimo en medio del aburrimiento. Y el cuarto aspecto es que el Espíritu Santo provoca motivación en medio del desinterés. O sea, hay que ser sinceros. Cuando estamos desanimados, desinteresados, cuando estamos sin ningún ánimo, la verdad, lo que menos queremos es orar y leer la Biblia. ¿Qué queremos? Cuando estamos desinteresados, cuando estamos desanimados, queremos ver una película que nos haga reír, queremos ver una película motivacional, queremos escuchar a alguien que nos diga: ánimo, échale ganas, ánimo. Pero no he escuchado a alguien que diga: estoy bien desanimado, me voy a ir a orar, me voy a ir al cerro a orar y a buscar la presencia de Dios porque ando bien bajo de pilas. No, ¿verdad? Pero si tú y yo entendiéramos que el gozo del Espíritu Santo provoca en nosotros alegría en medio de la tristeza, provoca calma en medio del estrés, provoca ánimo en medio del aburrimiento y motivación en medio del desinterés, tú y yo procuraríamos todos los días y en cada momento buscar el gozo y la presencia del Espíritu Santo, porque en Él, dice la Biblia, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Escucha esto. El gozo de Dios enriquece tu vida real. El gozo de Dios enriquece tu vida real. El Señor Jesús nos enseña esta lección y quiero que meditemos en ella. Mira qué interesante está esta lección. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 16 al verso 21. Lucas, capítulo 12, verso 16 al verso 21. Si bien es cierto, el Señor Jesús nos está hablando sobre el afán, sobre los peligros de caer en el afán. Hay algo que yo noto aquí en esta parábola que el Señor Jesús nos muestra y que nos habla en esto, en cómo tú y yo buscamos el entretenimiento. Podemos caer en el peligro de buscar el entretenimiento antes que el gozo. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho,
Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Los voy a hacer más grandes. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y ya que estén llenos, ya que esté todo lleno mi almacén tan grande, diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así es que aquí viene el entretenimiento. Escucha: repósate, come, bebe, regocíjate. Mira lo que está diciendo: ya tengo lleno mi almacén, voy a derribar este almacén que ya me quedó pequeño, lo voy a hacer más grande y lo voy a llenar todo, y entonces sí, voy a tener para muchos años. Y entonces sí me voy a decir a mí mismo, gózate, alégrate, porque ya tienes para muchos años. Así es que repósate, descansa, duérmete, levántate tarde, ahora sí, después de muchos años de levantarse temprano a las 4 o 5 de la mañana, después de tanto estudiar, después de tanto trabajar, tanto esfuerzo, ahora sí, repósate, levántate tarde, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirme tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y viene la lección del Señor para nosotros. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Para con quién? Para con Dios. Fíjense cómo muchas veces nos podemos llenar de tanto entretenimiento, tecnología, televisión, fútbol, novelas, pláticas vanas, llenarnos de todo esto. Y entonces nuestra alma se está perdiendo. Entonces eso que buscamos, llenarnos y provocar cierta alegría, cierta felicidad en nosotros, lejos de provocarnos alegría, nos provoca la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La eterna separación de Dios. Entonces el Señor dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es que, hermanos, es cierto que esta parábola nos habla acerca del afán por lo material, pero quiero que noten una mentalidad fantasiosa. Quiero que noten una mentalidad fuera de la realidad, porque es lo que busca el entretenimiento: sacarte de tu realidad y meterte en un estado de fantasía para que tú no te llenes del gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere provocar el enemigo de nuestras almas en nosotros, que no nos llenemos de su gozo y que nosotros busquemos más el entretenimiento. Así es que, hermano, no estoy diciendo que estas cosas, que tener un celular, que estar conectado a las redes sociales, tener una televisión, al juego, un partido de fútbol, la novela sí, pero un partido de fútbol, no estoy diciendo que esas cosas sean malas y que están prohibidas, no, pero pregúntate algo: ¿cuánto tiempo pasas? ¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a esas cosas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? No me respondas, respóndate tú a ti mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al entretenimiento? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? Así es que esto, hermano, tiene mucho que ver con usted y conmigo, porque cada vez que nosotros seamos tentados a sustituir el gozo de Dios por el entretenimiento, como pláticas vanas, como el soñar despierto, el recuerdo del pasado, ¿verdad? A lo mejor
los hermanos de la tercera edad, a lo mejor no tienen, no están en Facebook, en la computadora o en el celular, pero ¿qué tal en las pláticas del pasado, verdad? Y me acuerdo, y fantaseamos en lo que éramos antes y en lo que pudimos haber hecho. Cuando el Espíritu Santo quiere llenarnos de su presencia en ese momento, cuando el Espíritu Santo quiere llenarnos de su gloria por estar en la presencia con Él. Entonces, cada vez, hermano, que el afán de la tecnología venga a nosotros debemos de dominar nuestra vida y recordar esto, que el gozo de Dios enriquece nuestra vida real. Cada vez, hermano, que seas tentado a pasar mucho tiempo, cada vez, chavos, chicos, cada vez que sean tentados a pasar mucho tiempo en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, todas estas redes sociales, cada vez que tú seas tentado a pasar mucho tiempo en la televisión, recuerda esto: el gozo de Dios enriquece tu vida real. Recuerde esto, hermano, hermana, recuerde esto también, hermanos, porque también los hermanos ven novelas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, varones? Ah, sí. Yo pensé que no. Así es que recuerden, cuando las novelas, el fútbol, el cine quiera sustituir el gozo de Dios, recuerden esto: el gozo de Dios enriquece tu vida real. Así es que, hermanos, no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, pero pregúntate esto: ¿cuánto tiempo paso en estas cosas? ¿Cuánto tiempo paso en estos? ¿Cuánto tiempo de tu valioso tiempo tiras gastando en eso? Haz esta segunda pregunta: ¿estoy intentando sustituir el gozo del Espíritu Santo en mi vida? ¿Esto está desplazando el Espíritu de Dios en mi vida? Esto, hermano, nos tiene que llevar a una visión. Dios quiere la victoria para nuestras vidas y Él quiere que el gozo de su Espíritu Santo esté en nosotros. Así es que, hermano, cuando el gozo, escucha esto, cuando el gozo del Espíritu Santo, cuando el gozo de Dios sea quien llene tu vida, entonces tú vas a ser pleno y realmente feliz. Porque entonces vas a experimentar cómo el gozo del Espíritu Santo de verdad te trae verdadera plenitud y de verdad te trae una completa felicidad. Cuando el gozo de Dios cuando el gozo de Dios sea el sustituto de la tecnología, de los aparatos de comunicación, tú entonces vas a poder ya no comunicarte con otros, tú buscarás comunicarte con tu Creador, con tu Señor, y entonces experimentarás que tu vida es más productiva, es más beneficiosa gracias a que el gozo del Espíritu Santo está en tu vida. Si tú y yo, hermanos, entendemos que el gozo de Dios puede darnos la verdadera felicidad, lo que no nos puede dar la televisión, entonces ya nuestra vida, ya tu vida, mujer, varón, ya tu vida no va a depender de una novela. Porque las mujeres y las personas que miran novelas se proyectan ahí, ¿se han fijado? Y ven y ya como que ya hasta se meten, ¿no? Y ya dicen: ay, mira, ay, mugrosa María Joaquina, y que no sé qué. Y ya hasta cuando viene su esposo le dice: ¿dónde andabas, José Pedro? ¿Verdad? Ya se proyectan. Pero cuando tú y yo entendemos que el gozo del Espíritu Santo es el que nos trae verdadera felicidad, es el que nos trae verdadera plenitud, entonces tu vida va a caminar como un verdadero hijo e hija de Dios.
Gracias a que el Espíritu Santo provoca gozo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que es el gozo, hermano, del Espíritu Santo lo que te va a tener, lo que te va a llevar a tener verdaderas relaciones sociales, de hermandad los unos con los otros, porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Sabe que uno de los problemas, escuche esto, iglesia, grábese bien esto, por favor? ¿Sabe que uno de los problemas graves en la iglesia cristiana, por los cuales no puede haber una relación de hermandad entre personas, entre miembros de la iglesia, es provocado por la falta del gozo del Espíritu Santo? Porque si yo tengo el gozo del Espíritu Santo en mi vida y viene alguien y tiene un conflicto en mi vida, yo lo perdono, yo lo bendigo y yo oro por él para que Dios lo restaure. Pero cuando tú escuchas a alguien diciendo, ay, no, pues que mejor que se vaya, no, pues le pasó esto, se lo merece, no, eso le pasa por... Entonces ya hay un problema, porque entonces ya se está actuando en la carne y no bajo el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo del Espíritu Santo trae amor y trae paz. El gozo, la presencia del Espíritu Santo trae amor, gozo y paz. Recuerde esto: el gozo de Dios enriquece tu vida real. ¿Cómo está su tiempo?